Buenos días a todos. Este es el resumen de la clase número 6, que es relacionada con el sistema respiratorio. Es un resumen de la clase que hemos visto el 30 de abril. ¿Sí? Entonces, en el sistema respiratorio nosotros podemos identificar ciertos órganos que van a tener una función bastante importante, que es la de intercambio del oxígeno a nivel de la sangre. Y para que ese oxígeno se intercambie, hace falta que se introduzca al cuerpo, especialmente a los pulmones, ese oxígeno. Entonces, la función que va a tener a nivel de los alvéolos dentro de los pulmones va a ser el intercambio de oxígeno, donde va a sacar el dióxido de carbono y va a introducir el oxígeno a la sangre. Vamos a ver más adelante cómo se realiza este proceso. Podemos identificar estos órganos dentro del sistema respiratorio. Primero, en el caso de las vías aéreas superiores, tenemos desde las cavidades nasales, luego faringe, laringe, y en las vías aéreas inferiores tenemos la tráquea, los bronquios y finalmente los pulmones, los cuales van a ser los protagonistas dentro de este sistema respiratorio. Las cavidades nasales son estructuras que nosotros tenemos a nivel de nuestra nariz, dividido por un tabique de naturaleza cartilaginoso, y por esos orificios es donde principalmente va a entrar el oxígeno. Es decir, está diseñado principalmente para eso. Tiene ciertas funciones. Esas funciones van desde filtrar las impurezas que entran a nuestros pulmones, además humedecer y calentar el aire que ingresa, es decir, hay un cambio de temperatura en el aire que va a entrar a nuestros pulmones desde las cavidades nasales, y también tiene una función en el olfato y en el habla. Además de eso, la otra estructura que tenemos es la faringe. Se puede definir como un órgano tubular y musculoso que está ubicado en el cuello, y además de eso va a cumplir funciones de deglución, respiración, fonación y de audición. Pero en el caso de la faringe también van a pasar alimentos y van a pasar aire. Es decir, va a haber también una diferenciación tanto en la faringe como en la siguiente estructura que vamos a ver, que es la laringe. Pero entonces en el caso de la faringe puede ser dividida en estos tres lugares, que es la nasofaringe, la que está más cerca de nuestra nariz. Está la bucofaringe, es la porción media, se va a comunicar por la boca por medio del istmo de las fauces, es decir, la parte del paladar blando. Y finalmente tenemos la laringofaringe, que es la que está más pegada a la laringe. En la imagen pueden ver la ubicación de cada una de estas partes. La parte verde, la nasofaringe, más cerca de la nariz. La parte amarilla, la bucofaringe, o también llamada orofaringe, más cerca de las fauces bucales. Luego tenemos la laringofaringe, que es la que está más abajo, ¿sí? La parte azul. Luego de la faringe, la parte más baja va a convertirse en la laringe. La laringe es un órgano que tiene principal función en la voz, pero también tiene una función aérea, es decir, va a dejar pasar mecánicamente el aire hasta llegar a nuestro pulmón. Bueno, tiene funciones respiratorias, de deglución, protectora, tusígenas, ¿sí? Es decir, hay una función también que va a proteger esas áreas de cualquier elemento que pueda quedar ahí. Entonces, la faringe va a permitir que estos elementos sigan circulando, pero no se quede ahí obstaculizando la función. En el caso de la tráquea, es otro órgano, es un tubo también estructurado de forma cartilaginosa en el exterior, formado por ciertos anillos de cartílagos, y esto finalmente se va a dividir en lo que son los bronquios. Entonces, estos anillos cartilaginosos en la tráquea va a hacer que se le dé una protección extra a los pulmones que están en su interior.
Y luego llegamos a lo que son los protagonistas del sistema respiratorio, que son los pulmones. Las generalidades de los pulmones sabemos que están situados en el tórax, son órganos grandes en formas de pirámides, son esponjosos, en los niños es rosados, los adultos es un poco más oscuro. Son dos pulmones que hay y tienen una capacidad en adultos máxima de hasta 5 litros. Luego acá pueden observar la ubicación de los pulmones y las protecciones que están en ellos. Por ejemplo, tenemos la caja torácica alrededor y en la parte de abajo tenemos el diafragma, que es lo que está en rojo. Y luego, adentrándonos en ellos, podemos observar la pleura parietal, que es la que está más pegada a la caja torácica, el espacio pleural, y más pegado a los pulmones tenemos la pleura visceral. Aquí pueden observar a mayor detalle la parte de los pulmones, tanto el lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior, y hay ciertas estructuras que se destacan, como por ejemplo la escotadura cardíaca, que es el lugar donde va a estar el corazón en el pulmón, cerca del pulmón izquierdo. Entonces, como va a estar el corazón en este espacio, se forma una, una escotadura en este espacio. Es decir, los pulmones uno con otro no son simétricos, son asimétricos por ese espacio que tiene que dejar el pulmón izquierdo para la presencia del corazón. Bueno, acá pueden ver cómo se divide esa tráquea en los bronquios, ¿sí? Y luego eso en los bronquiolos. Y dentro de este espacio es donde va a estar la estructura que nosotros luego vamos a observar, que es donde verdaderamente se da el intercambio gaseoso, que son los alvéolos. Como pueden observar acá, los alvéolos le llegan por medio de la sangre venosa, esa sangre a los alvéolos, va a haber un intercambio gaseoso, va a sacar el dióxido de carbono, va a ingresar el oxígeno a la sangre y sale como sangre arterial. En la oxigenación, estos son algunos de los órganos que intervienen desde la tráquea, bronquios, se dividen los bronquios en bronquiolos, luego estos van a los ductos alveolares hasta los alvéolos y luego pasa por las membranas y las capilares alveolares finalmente, que son los que pasan el oxígeno directamente a la sangre. Y en la circulación pulmonar nosotros podemos identificar, por ejemplo, la irrigación sanguínea, ¿sí? Que es la sangre que va a ingresar a los pulmones. Vamos a ver la recepción de la sangre por medio de las arterias pulmonares que pasa hasta el ventrículo derecho. Y luego la irrigación de la sangre oxigenada ya por medio de las arterias que va a salir de los pulmones. Las principales funciones del sistema respiratorio podemos dividirla de esta manera, como ya hemos visto, el intercambio gaseoso que pasa a nivel de los alvéolos, el acondicionamiento del aire que va hacia nuestros pulmones. Recordemos que en el aire que entra va a cambiar la temperatura y también la humedad de ese aire, la regulación del pH en la sangre, que se da también a nivel de los alvéolos, en este caso debido a la concentración de dióxido de carbono. Luego tenemos que actúa también a manera de eliminación de distintas sustancias y para permitir la fonación, ya que si no entra el aire hasta nuestros pulmones, no podemos nosotros pronunciar las palabras, porque la palabra precisamente es una articulación de ese aire que está en nuestros pulmones. Además podemos decir que la respiración mecánicamente se puede dividir en dos estadios, que es la inspiración y la expiración. En el caso de la inspiración, se da un proceso de contracción del diafragma y al mismo tiempo de expansión de los pulmones y también de, a nivel muscular, los músculos intercostales, los músculos serratos y los músculos pectorales. Entonces, toda esta estructura se va a dar en movimiento durante la inspiración. Mientras que la expiración ocurre lo contrario, va a salir ese aire que está en nuestros pulmones y
en este caso, una de las razones que ocurre esto es por la diferencia que hay entre la presión que hay en nuestros pulmones y la presión atmosférica, que en cierto momento la presión que hay en nuestros pulmones es superior a la atmosférica y por eso es que naturalmente sale el aire de nuestros pulmones. Bueno, entonces esto fue todo lo que vimos en el material. Vimos la respiración mecánica, vimos las principales funciones del sistema respiratorio, la circulación pulmonar a grandes rasgos, los órganos que participan en la oxigenación, qué es lo que ocurre en los alveolos, vimos además las estructuras de los pulmones, algunas generalidades, luego qué es la tráquea, la laringe, la faringe, las cavidades nasales y en general todos los órganos que intervienen dentro de la respiración. Bueno, esto es todo lo que tuvo que ver con este material. Muchas gracias por su atención.